Hola, 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 muy buenos días. Una vez más estamos con ustedes. Es un gran gozo el poder estar nuevamente. Créanme que no hay nada más, más alentador para mí que el poder decir, hoy estoy nuevamente con ustedes para hablarles de Jesucristo, nuestro Dios. Y bueno, yo hace algún tiempo, no sé, un mes aproximadamente, les había comentado que iba a hablar de del contenido de la palabra eunuco. Y bueno, eunuco proviene de la palabra eh, griega. Y esto quiere decir el que guarda la cama, o sea, el que guarda, cuida las mujeres del harén del rey. Eh, no sé por qué motivo, eh, hasta cierto punto no lo alcanzo a entender todavía porque el, ahora nuevamente lo que es la igualdad de género y todo esto viene a redundar en esto que los gay dicen que Dios creó a los gay porque habrá de saber usted que hay una cita bíblica que es Mateo 19 4 y 5, me parece que desde el 4 hasta el 12, capítulo 19, versículos del 4 al 12 aproximadamente, hablan 4 y 5 nos dicen así, porque hay eunucos que nacen eunucos desde el vientre de su madre, y hay eunucos que se hacen a sí mismos para servir mejor a Dios en santidad. Y hay eunucos que los hombres los hacen eunucos, cortándoles sus miembros. Esto nos da esta referencia, pero hay, yo le voy a dar aproximadamente, bueno, le voy a dar siete citas bíblicas que nos hablan de lo que son los eunucos. Y estas siete citas nos van a sacar de esa duda, porque ahora esta nueva ola que ha venido, como le decía, de igualdad de género y de todas esas cosas que hay, que ahora ya hasta quieren imponer am, en las escuelas baños para los homosexuales y que quieren que haya una igualdad de género tal que en lugar de ser gays, ahora en Europa me parece que hay una, una nueva palabra que se les tiene que decir nosotres, y si no se les hablare de esa forma, uno los está discriminando y por tanto será sancionado legalmente. Bueno, entonces le decía, yo quiero quitar esta duda.
para mí. Eso es lo que yo pienso y lo que yo veo en estas citas. En estas 7 citas que le voy a dar, yo veo que hay una designación directamente de Dios para los que nacen eunucos, que se les designa esa, por parte de Dios, esa personalidad sin, sin los genitales o con una parte muy pequeña, solamente para sus santas y sagradas necesidades, pero es para que se guarde. Aquí lo dice, en estas citas dice que hay un pacto con ellos de parte de Dios y dice que si guardan su pacto, les dará nombre mucho más valioso que el de hijos e hijas. Les dará nombre que no se borre nunca más. Entonces, no entiendo, les decía desde hace un momento, no entiendo por qué el girar de tal forma este designio de Dios a venir a decir que, las, que los que son gays son porque así nacieron. Y que, por ejemplo, también ponen como ejemplo que hay versículos bíblicos donde Jesús aprueba que hizo a gays para que vivieran de esa forma. No, la palabra de Dios no habla de gays, habla de eunucos. Y eh, eunuco, le decía, quiere decir que es inofensivo por su, eh, por su naturaleza. Eh, en los gays o los que pelean esa igualdad de género, le decía, usan y ciertas iglesias también ya lo están haciendo. No sé cuál es verdad, pero hay varias denominaciones que ya están luchando para que esto se lleve a cabo y usan como estandarte o como defensa los versículos Mateo 19:4-5 o 19 del 4 al 12, o usan también lo que es Samuel 20:30, donde está el juramento de David y Jonatán, o usan el versículo de Ruth 1:16 al 17, donde está el juramento de Noemí y, y Ruth, y lo usan de cierta forma, que dice que ahí hay muestra de que Dios creó a la gente así y que hay una relación homosexual entre estas personas, cuando no lo es así. Ruth es la suegra y, y nuera. Cuando dice, ahí, léalo usted, léalo, está en Ruth 1, versículos 16 y 17, y dice que este juramento lo hacen, léalo y verá todo lo que dice, pero dice, este juramento lo hacen porque se amaban.
porque ella amaba a su nuera, la amaba como a sí misma. ¿Qué es amar como a sí mismo? Dice mi Señor Jesucristo, ama a tu prójimo como a sí mismo. Que des todo por esa persona, que no tengas ninguna reserva, que, que cuides a esa persona como te cuidas a ti mismo. Y David, David y Jonatán también hacen un juramento. Y hacen el juramento y se dice ahí en la Sagrada Escritura, en el libro de Samuel, eh, capítulo 20, versículo 30, dice, eh, busque en el entorno de este versículo y verá que dice, hicieron este juramento porque Jonatán y David se amaban como a sí mismos. Entonces, no podemos decir que ahí hay una probabilidad de una relación homosexual. No podemos decir esto. Entonces, bueno, le decía yo, le voy a dar 7 citas bíblicas donde usted vea de lo que yo le estoy hablando. Que el haber nacido eunuco, que es haber nacido sin sus genitales tal y cual como es el hombre, porque nacen con una parte pequeña o nada más para sus sagradas necesidades, como le decía. Eso no es homosexualidad. Esto es que esta persona es nacida y le da la gracia a Dios para ser entregado a sí mismo, o sea, a Dios, para adoración legítima y no para entregarse a otro hombre. Nada más que las cosas se distorsionan, pero bueno, vamos a ver las citas de las que les estoy hablando. La cita, por ejemplo, la primera es Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. Dice así, Mateo 19, 4 y 5. Le decía, para mí es un gran gozo el poder nuevamente estar hablando con usted de la palabra de mi Señor Jesucristo. Hoy, que Dios lo bendiga hasta donde quiera que usted esté. Mateo 19, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino será una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto dice el 6 y el 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dice el 8. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos en el versículo 10. Si
Así es la condición del hombre con su mujer. No conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. A quienes es dado el no tener mujer. ¿A quienes es dado? A los eunucos, que nacen eunucos, porque no tienen deseo ni para con la mujer ni para con el hombre, porque o ya sea que sus miembros no tienen esa función o no tienen miembros como tal, como un hombre, no es un, no es un hombre viril. Um, Tenemos en segundo lugar el versículo de Levíticos 21, 16, 23. Levíticos 16, 23. Que nos dice así, en el nombre de Jesús. Ah, después, después vendrá Aarón. Perdón, me equivoqué. Es en el 21. Es capítulo 21, 16 al 23, perdón. Después, sí, capítulo 21, versículos 16 al 23, dice, en el nombre de Jesús, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por su generación, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado. Estos eran defectos para los cuales no se permitía en el Antiguo Testamento eh, acercarse a, a ofrecer las ofrendas. Dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane eh, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Y aquí en el 16 dice Jehová, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado, mutilado. Aquí en el versículo de Mateo 19, en el que les acabo de mencionar ahorita, dice que hay eunucos que se hacen eunucos a sí mismos para servir mejor a Dios. Y hay
eunucos que nacen así desde el vientre de su madre, pero hay otros que los cuales los hacen eunucos los hombres, cortándoles sus miembros para que den servicio al rey. Y por lo que los hombres hacen, ¿tendrá que dar cuenta Dios? No, claro que no. Entonces, Mateo 19, vamos a ver, para que veamos nuevamente lo que dice. Mateo 19 nos dice, en el aproximadamente el 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero dice que hay quienes nacieron así del vientre de su madre, pero hay a quienes los hacen, o que a quienes los hicieron, los hombres, pero hay quienes se hacen eunucos por causa de servir mejor a Dios, para estar en santidad. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tenemos el versículo 1 del capítulo 23 de Deuteronomio también, que algo nos dice y nos habla al respecto. ¿Qué dice? 23 de Deuteronomio capítulo 1 nos dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputados su miembro viril. ¿Por qué? ¿Es responsable Dios del que lo hayan amputado? No, ¿verdad que no? Entonces, tenemos también el capítulo 39 de Isaías, versículo 39 de Isaías. Créame que es un poco sorprendente, o bastante sorprendente, cómo la gente puede cambiar las cosas y puede torcer la escritura de tal forma que es un tanto difícil, ¿verdad? 39, 5 y 7 dice. Versículos 5 y 7 nos dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hasta donde lo entiendo aquí es como un castigo, o es un castigo, porque había hecho algo mal. Léalo y verá. De esto nos habla. Es Isaías capítulo
39, versículos del 5 al 7. Y tenemos también Reyes, Segunda de Reyes. Bueno, Segunda de Reyes habla de lo mismo, habla de este mismo castigo. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 16 al 18, nos dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días. Es el mismo. Pero esto lo puse como una referencia para que veamos cómo el que nazcan eunucos es una cosa que es, para mí, es un regalo de Dios, y que Él quiere que esta persona sea santa en toda manera, pero no así a los que son mutilados. Eso es un castigo que viene, un castigo aquí, en el caso de que dice a Ezequías, un castigo por algo malo que hizo. Pero hay a muchos hombres que los han hecho eunucos, los hombres. Dios no tiene por qué pagar o por qué responder a estas cosas. Y le decía, Reyes, Segunda de Reyes 21, es lo mismo. Pero también tenemos otro versículo que es Hechos 8, el capítulo de Hechos, capítulo 8, versículos del 2, no, del 26 al 29. Hechos 8, 26 al 29, dice, en el nombre de Jesús, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, fue a, que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate. Y bueno, ya usted ya sabe esta historia, que fue bautizado. Este eunuco fue bautizado por Felipe. ¿Por qué fue bautizado un eunuco? Si en Corintios Corintios y Apocalipsis, Corintios y Apocalipsis habla de que a los afeminados, los que se echan con varones, y todos ellos, dice, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué un eunuco podría ser bautizado? Y por el Espíritu de Dios fue llevado Felipe para que fuera bautizado. Si no fuera que Dios así los designó desde el vientre de su madre, pero para que fueran santos, no hubiera pasado esto, creo yo. Eso es una teoría
propia. Pero véalo, lea usted lo que yo le estoy mostrando y verá si es cierto o no. Bueno, tenemos como penúltima Gálatas 5. Gálatas 5 nos habla de Gálatas 5, versículo 12. Nos dice así. Fíjense usted lo que dice este versículo. Póngale mucha atención. Es más, yo había anotado nada más el versículo 12, pero le voy a leer del 3 al 12 aproximadamente. Dice, no, le voy a leer nada más menos. Del 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución, todavía, en tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como vocación para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque está, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis, bueno, ahí le dice y le habla de todas esas cosas que son la lujuria, la lascivia, el adulterio, la fornicación, y le dice, léalo y verá. Pero ahí dice, ojalá y se mutilasen también los que os perturban. Pero tenemos como última referencia el capítulo 56 de Isaías, versículos, le voy a leer del 3 en delante para que lo vea, y como siempre le he dicho, le seguiré diciendo, corrobore todo lo que uno como predicador le diga, y corrobórelo y vea el entorno de ese versículo que uno le hable o de esa cita bíblica, y vea usted que realmente sea lo que uno le hable y que no esté torcido, porque muchos acostumbran torcer la Sagrada Escritura y no es de ese modo. Bueno, le decía, del versículo 3 en delante le voy a leer. Dice, es el capítulo 56 de Isaías, versículo 3 en delante, dice, y extranjero, bueno, del 2, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. No, porque está puesto
para servir a Dios, porque vino a este mundo netamente para servir a Dios, no ni siquiera para servir como hombre o como mujer, sino para servir a Dios. Cuando es nacido del vientre de su madre, no es para que tenga el deseo o para que se pervierta en el deseo de el hombre o la mujer para tener relaciones con ellos, no, es para que se guarde. Dice, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, no sirvo ni para mujer ni para hombre, no puedo tener hijos, no puedo. No, dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perezca. ¿Es suficiente con eso? ¿O buscamos más en la Sagrada Escritura? Y no entiendo cómo podemos decir que hay tantas cosas, pero bueno, es para mí un gran honor el poder eh, hablarle de la palabra de mi Señor. Gracias, gracias por escuchar, por darse el tiempo de ver estos posteos y ojalá y les sean útiles para educar a sus hijos, para educarnos a sí mismos. La palabra nos habla. Ayer hablaba yo con mi esposa y le decía, eh, ¿por qué el joven rico no entendió que si vendía todo lo que tenía y lo daba a los pobres, ya tenía un lugar en el cielo y no tenía nada más que hacer? ¿Por qué le pudo más? Y me dice, bueno, ¿y a poco nosotros ya lo entendimos? No, por eso dice, mismo la Sagrada Escritura dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que corta para allá y corta para acá. A veces cuando yo hablo, quisiera verlo en tercera persona, o quisiera que la sagrada palabra de Dios se cumpla en tercera persona y no en mí. Y la mayoría de los predicadores, este error cometemos y creo que, creo que no. Creo que no debe de ser así. Bueno, es para mí un honor el poder hablar con ustedes y poder hablar de la palabra, poder hablar de mi Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga hasta donde quiera que estén. Dios los bendiga y los guarde. Hasta pronto.